de eso se trata. Está bueno igual, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que si podemos transmitir lo que queremos, digamos, nos vamos a dar cuenta que este fenómeno que vamos a discutir acá como movimiento armónico es un fenómeno que sirve pensarlo para un montón de otros procesos. Acá vamos a discutir mucho algunos modelos en particular que son muy simples y que son muy ilustrativos y entonces con un fin puramente didáctico vale la pena traerlos, pero no es lo que más nos interesa, ¿no? Es una cuestión didáctica. Entonces vamos a hablar de resortes, de masas unidas a resortes, pero no es porque nos interese un resorte. La verdad es que como ustedes futuros bioquímicos, farmacéuticos o qué sé yo qué carrera están siguiendo las que se dictan acá, no les va a interesar particularmente un resorte, pero cómo se comporta un resorte es una manera de pensar un montón de otros fenómenos que sí son relevantes para nuestras carreras. Y si llegamos está buenísimo porque es muy loco como procesos que son casi impensables, digamos, para la mente humana, uno puede abstraerlos y simplificarlos al punto de pensarlos como un resorte como los que uno tiene experiencias cotidianas. Entonces, entender que esa abstracción, esa simplificación después sirve para extrapolar algo que uno a lo mejor no puede ni terminar de analizarlo, está buenísimo, ¿no? Así funcionamos nosotros, así es como pensamos las cosas, la agarramos de donde podemos, ¿no? Entonces, hay fenómenos que sí podemos pensarlos, hay otros que no, y bueno, tratamos de analogar todo el tiempo unos con otros. ¿Sí? Esto a título de la introducción de la introducción de la introducción. Bueno, entonces vamos a ver movimiento armónico, ¿sí? Arrancamos la segunda mitad. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Bien? ¿Rindieron promo? No, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Yo ni lo vi. ¿Fue fácil? Fue fácil. Bueno, pero nadie dijo, oh, me mataron, ¿no? No. O sea que vale promocionar física. Está bueno, yo se las recontra recomiendo. Si no se presentaron al primero, perdieron una chance copada de sacársela, digamos, relativamente barata. Después estudiar para el final es, viste, hay que agarrar todo de nuevo. Eso ténganlo presente en general para el resto de las materias. Siempre que puedan promocionar, métanle y promocionen. Ganás un montón, en salud mental sobre todo. Bueno, movimiento armónico. Ven, no está chiquito, pero se ve, ¿no? ¿Sí? Y se escucha, ¿no? Bueno, ustedes esto ya lo han visto, si no en el colegio, aunque sea en el CBC, yo me imagino, ustedes cursaron un CBC que no es el mismo que el que hice yo, pero tiene que ser muy parecido. Vieron tipos de movimientos, ¿no? Física, mucho esto de cosas que se mueven, ¿no? Análisis de estos newtonianos dinámicos. Entonces, vieron algo que apocopaban como MRU, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era movimiento rectilíneo uniforme, quería decir. Aceleración cero, porque las fuerzas que intervienen son cero, por lo tanto la velocidad es constante. Es el caso más sencillo de movimiento de los que estamos por ver nosotros. Después vieron MRV, ¿no? Movimiento uniformemente variado, donde la aceleración no es cero, pero es constante. Entonces la velocidad varía, pero varía en forma uniforme, porque la aceleración es uniforme, ¿sí? Distinta de cero, pero uniforme. Y esta propiedad se debe a que las fuerzas que actúan en el sistema son constantes. Actúan fuerzas, la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, pero vale siempre lo mismo. Entonces es el primer pasito de complicarla un poquito, pero no deja de ser un fenómeno sencillo, ¿no? El escalón que sigue es pensar qué pasaría si las fuerzas que intervienen en el sistema no son constantes, sino que varían. ¿Qué clase de movimiento sería, verdad? No que la fuerza es cero, no que la fuerza es constante, sino que la fuerza efectivamente está variando en el proceso mismo. ¿Qué clase de movimiento es ese? Bueno, si la fuerza es variable, no hay un caso de movimiento, ¿verdad? La respuesta es depende cómo varíe esa fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar un caso donde la fuerza es variable, pero varía de la manera más simple que nos podemos imaginar. Sí. En el caso de campo, la fuerza varía a medida que te acercas o te alejas de Sí. lo que genera el campo. Eso sería... Sí, pero vos no estudiaste, me parece, el movimiento, la dinámica ni la cinemática del movimiento mientras va variando la fuerza. Eso es lo que vamos a hacer ahora acá, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso más simple. Para eso a mí me gusta siempre introducir. Entonces vamos a ir bien atrás. Las primeras 5 diapos son todo, está todo. Después el resto nos dedicamos a pescar un poco más profundamente, pero la verdad es que si entendemos el principio, después ya está. Entonces, arranco con este gráfico que es de energía potencial en función de la posición,
¿sí? Es un gráfico que hice yo con el Paint, así, cualquier cosa, ¿no? Digo, no es ninguna función en particular, simplemente un perfil cualquiera de cómo varía la energía potencial de un sistema en función de la posición. Esta energía potencial puede ser cualquier tipo de energía potencial de las que ustedes conocen. Puede ser energía potencial gravitatoria, ponerle energía potencial elástica, potencial eléctrica, no sé, la que quieran, que tenga un perfil de variación, algo así, ¿no? Sube, baja, baja, sube, es constante, qué sé yo, no importa. Si esto fuese, por ejemplo, energía potencial gravitatoria, esto podrían ser alturas, ¿verdad? Digo, para pensarlo un poco. Podrían ser alturas, esto podría ser un perfil de un paisaje. Una montaña, un valle más profundo, la meseta patagónica, ¿no? Qué sé yo, la precordillera, la cordillera, puede ser Catamarca esto, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, ¿qué pasa si se coloca o analizamos un objeto, un punto ubicado en este perfil de energía potencial? Imaginemos que está colocado en esta zona, ¿no? Está ahí, lo pongo ahí, se queda, ¿no? Se queda. ¿Qué pasa si lo perturbo un poquito para un lado o para el otro? Lo muevo, tic, tic, pic, pic, pic. ¿Qué le va a pasar? Lo muevo infinitesimalmente para un lado o para otro. No, no hay rozamiento, no hay nada. Esto es, lo corro un poquito. En vez de estar acá, lo corro un poquito para acá o lo coloco un poquito más del otro lado. No varía. Y de hecho el sistema no le pasa nada. Básicamente está más o menos igual, ¿no? Por eso este tipo de equilibrios, que es donde el sistema conserva su posición, no cambia. Y no cambia cuando yo lo perturbo un poco, se llama equilibrio neutro. O indiferente, mejor, ¿no? También es otra palabra. Es indiferente, un sistema que es indiferente. Yo lo puedo perturbar que no varía de una manera apreciable. En cambio, si yo me las arreglo para poner mi objeto en la punta del pico ahí, no sé cómo, pero me las ingenio y queda puesto en equilibrio ahí, es decir, su posición no cambia en función del tiempo, queda ahí, pero yo lo perturbo ahora, ¿qué le pasa? Varía abruptamente y varía de un modo como casi, digamos, irreversible, ¿verdad? Va a cambiar de manera tal que no va a volver a esta posición, ya está, la va a perder definitivamente. Yo lo toco, esto se cae para acá, quedará en algún lugar por acá o de este lado, pero nunca va a volver a este. Es inestable, son situaciones en las que apenas se perturba se pierden, ¿sí? Es un caso de equilibrio inestable. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi bolita en el fondo del valle de Catamarca acá? Va a volver a la misma posición, es estable, tiende a volver al equilibrio. Y si esto fuese energía potencial gravitatoria, esto fuese el fondo de un valle, como nos imaginamos, ¿no? En un perfil geográfico, algo así. ¿Por qué vuelve? ¿Pero por qué? El peso, ¿no? Hay una fuerza que está actuando ahí, eso es, ¿no? Yo esto lo perturbo para acá y vuelve porque hay una fuerza que está actuando que hace que vuelva al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Si esto fuese energía potencial gravitatoria, esa fuerza sería la fuerza peso. Si esto fuese cualquier otra energía potencial, bueno, pues esa fuerza sería la que corresponda a la energía potencial que estamos discutiendo. Ahora vamos a derivar todo, pero si queremos ponerle nombre y apellido, tratar de pensarlo un poco más concretamente de un lugar que nosotros nos podemos agarrar mejor, imaginemos que esto es efectivamente un perfil de alturas y que entonces la fuerza esa que tiende a que el sistema vuelva al equilibrio es la fuerza peso. Genéricamente es una fuerza restauradora. Le decimos restauradora porque tiende a restaurar el equilibrio. ¿Estamos bien? Sea que lo perturbe hacia la derecha o hacia la izquierda, esa fuerza restauradora va a operar hacia la izquierda o hacia la derecha, restaurando el equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por eso es un equilibrio estable. Porque existe una fuerza restauradora. Y si, como dice acá el compañero, esto yo lo trepo por la ladera y lo suelto, ¿vuelve y se queda acá? Si no hay rozamiento. Va a volver a subir ¿hasta dónde? Hasta la misma altura, ¿verdad? Porque tenía una energía potencial acumulada que no la pierde, se transforma y se vuelve a transformar en energía potencial retornando a la altura. Y cuando llega a esta altura, ¿qué va a pasar? Va a volver.
Y si esto la energía no se pierde en el sistema, no se pierde, es constante en el tiempo, ¿cómo va a evolucionar esto? Va a evolucionar haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Generándose, como dice acá, un movimiento periódico. Periódico en el sentido que se repite con algún periodo, ¿no? Con algún intervalo de tiempo, lo que le pasa al sistema se repite y vuelve a empezar. Entonces, condición para que haya un movimiento periódico como el que estamos discutiendo es que exista una fuerza restauradora. Por supuesto, esa fuerza restauradora es conservativa, ¿no? Sí hay. Condición para que haya un movimiento periódico es que exista una fuerza restauradora. Si hay una fuerza restauradora, estamos en presencia de un equilibrio estable que si yo lo perturbo va a generar un movimiento periódico. Periódico solamente quiere decir eso, que se repite. Genial. Bueno, definimos una fuerza, ¿verdad? Esta fuerza restauradora, la definimos. Sin rozamiento eso evoluciona siempre igual, queda así. Por supuesto, si hay rozamiento, ¿qué va a pasar? Pierde energía, ¿por qué? Porque el rozamiento es una fuerza no conservativa, a ver si armamos el argumento, ¿no? Como el rozamiento es una fuerza no conservativa, se pierde energía, y entonces al perderse energía, ¿qué? Va a llegar un momento, claro, que se va a detener, ¿no? Porque en esa energía hay energía cinética involucrada. En algún momento va a ser cero, no va a haber más energía, la energía cinética va a ser cero, va a estar quieto. ¿Dónde se va a detener? ¿Dónde se va a detener? En el fondo, ¿no? Bueno, ok. Está bien, yo para terminar el razonamiento, ¿no? Genial. Entonces, tenemos una fuerza restauradora que se opone al desplazamiento respecto del equilibrio. El sistema está en equilibrio, ese equilibrio es estable. Y entonces cuando el sistema es perturbado fuera de ese equilibrio, se ve la aparición de esta fuerza restauradora que lo que tiende a hacer es que vuelva al equilibrio. Eso es lo que acabamos de definir, no estoy diciendo nada nuevo. Eso yo lo represento acá, que es otro gráfico que hice con Paint. ¿Sí? La única condición es esta, fíjense, es un gráfico de fuerza, esta fuerza restauradora, en función de la posición. Y en esta posición definí un punto que va a ser el punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio, el valor de la fuerza, ¿cuál es? 0. Pero aparece, tiene magnitud, se evidencia, cuando el sistema se aparta del equilibrio, de la posición de equilibrio. Y aparte, fíjense que si yo me aparto de la posición de equilibrio en un sentido, vamos a ponerle que esto es positivo, la fuerza restauradora tiene un signo negativo, queriendo indicar que se opone a la perturbación. Y si perturbo hacia zonas negativas, digamos, con signo negativo si queremos, es una convención, pero para pensarlo así, la fuerza restauradora tiene módulo positivo, tiene signo positivo, porque se opone a la perturbación. ¿Sí? Entonces, este gráfico de fuerza en función de la posición, si es una fuerza restauradora, va a tener que ser así. Así en esto, quiero decir, que va a tener que pasar por el 0, 0, porque llamo equilibrio al punto 0 donde la fuerza vale 0, y va a tener que estar en este cuadrante y en este. No acá ni acá. ¿Estamos bien? Porque lo que quiero decir es que se opone a las perturbaciones. Entonces, si la perturbación es positiva, la fuerza es negativa. Si la perturbación es negativa, la fuerza es positiva. En este y en este, nunca sé los números, no sé, primer, tercer cuadrante, no sé cuáles son, no me importa. En este cuadrante y en este. ¿Sí? Siempre. Y acá entonces, con eso en la cabeza, yo dibujé esto, ¿no? Podría haber dibujado cualquier cosa acá, no sé, cualquier forma, no me importa. Mientras cumpla con eso, ¿no? Esté acá, acá y pase por el origen, ya. Ahora, ustedes que cursaron matemática ahora hace poquito, me van a saber justificar mejor que yo, seguramente, que si uno agarra cualquier función en un intervalo lo suficientemente pequeño, es una recta. ¿Estamos de acuerdo? En el diferencial, esa función se comporta como una recta. ¿Sí o no? Cualquier función, sea lo irregular que sea, no me importa. Achico lo suficiente el intervalo para que sea una recta. Eso es lo que hice yo acá, fíjate. Sobre la curva esta, que tiré, así nomás, dibujé una recta de manera tal que se superpone con la función, ¿ven? Aunque sea en este intervalo,
se superpone con la función, después se alejan, claro. Bueno, si la función hubiese sido más irregular, este intervalo tendría que haber sido más chiquito, ¿no? Y si la función hubiese sido más parecida a una recta, bueno, ese intervalo podría haber sido más grande, no importa, pero en algún intervalo esa función iba a poder ser considerada una recta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que sea una recta quiere decir que la fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿verdad? Eso quiere decir una recta. Yo me desplazo el doble, la fuerza vale el doble. Yo me desplazo la mitad, la fuerza vale la mitad. Eso quiere decir una recta. Entonces, recapitulando, en un intervalo pequeño respecto de la posición de equilibrio, la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Repito. En un intervalo pequeño respecto del equilibrio, la fuerza restauradora puede ser considerada proporcional al desplazamiento respecto de la fuerza de equilibrio, respecto de la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a repasar todo de la primera diapo, pero... Muy bien. Entonces, para intervalos pequeños se puede suponer eso. ¿Sí? Ok, ese es un caso particular. Cuando la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento, ese movimiento periódico se llama movimiento armónico. Ya está. Ya sabemos lo que es movimiento armónico. Podemos repasarlo, podemos repetirlo, como quieran, pero ya está. Está definido. Todas estas diapos fueron para llegar a ver qué es el movimiento armónico. El movimiento armónico es un movimiento que ocurre cuando hay un equilibrio estable que tiene una posición de equilibrio y existe una fuerza restauradora cuya magnitud es proporcional a los desplazamientos respecto de la posición de equilibrio. No todo movimiento periódico es un movimiento armónico, ¿no? Porque se tiene que dar esto. La fuerza restauradora tiene que seguir esta función. A lo mejor la sigue en cualquier intervalo, entre menos infinito y más infinito. A lo mejor la sigue en un intervalo pequeño. Y si yo me alejo de ese intervalo, ese movimiento periódico ya no es armónico. Pero aunque sea en un intervalo lo suficientemente pequeño, los movimientos de este tipo pueden ser considerados armónicos, insisto, porque cualquier función puede ser interpretada como una recta en un intervalo lo suficientemente pequeño. ¿Sí? Bueno, eso es movimiento armónico. Si le llegan a preguntar qué es movimiento armónico, se amacan para decir todo esto. Pero no es tan complicado, ¿no? ¿Qué dicen? No es tan complicado. Estábamos puestos acá, equilibrio estable, ¿recuerdan? Hay una posición de equilibrio, ese equilibrio es estable porque el sistema tiende a volver al equilibrio, al equilibrio porque existe una fuerza restauradora. Si existe una fuerza restauradora, hay un movimiento periódico, y si esa fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento, ese movimiento periódico es un movimiento armónico. Ahora en 2 renglones lo dijimos. Podemos achicarlo más todavía si quieren. A lo mejor en 6, 7 palabras sale. No hace falta igual. Suficiente. Nadie les va a preguntar tampoco qué es el movimiento armónico. Pero necesitan entenderlo. A partir de acá arrancamos la clase, digamos, ¿no? Definimos el título de la clase. Esto es el movimiento armónico. Esa fuerza restauradora entonces puede ser representada con esta ecuación, que es la ecuación de una recta, ¿no? K por X. ¿Y este menos qué quiere decir? Claro, bueno, ok, sí, eso es matemáticamente, ¿no? Pero ¿qué quiere decir en contexto físico que estamos discutiendo? Exacto. Que la fuerza se opone a los desplazamientos. Porque a veces va a ir igual que el movimiento, ¿eh? Pero se opone al desplazamiento. Respecto al equilibrio, siempre apunta, vamos a decir, la fuerza restauradora siempre apunta hacia el equilibrio. Si el sistema se está alejando del equilibrio, la fuerza restauradora lo está contrarrestando. Pero si el sistema se está acercando al equilibrio, la fuerza restauradora lo está ayudando, ¿no? Digo, no siempre va opuesto al movimiento, lo que va opuesto es a los desplazamientos respecto del equilibrio, siempre apunta hacia el centro, siempre va al equilibrio. ¿Me quieres? No, porque inversamente proporcional es otra cosa. No sé ustedes en matemática cómo lo han discutido, pero inversamente proporcional es otra cosa. No tenemos un marcador. Inversamente proporcional es la función K sobre X.
Eso es invertir, que no es lo mismo que menos K por X, ¿no? No es una proporcionalidad inversa, es una proporcionalidad directa de signo negativo. Es otra cosa. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Esta es la ecuación de la fuerza restauradora. ¿Cómo es la energía derivada de esa fuerza? Ustedes saben cómo se hace para hallar el trabajo de una fuerza. Sí, fuerza por distancia, genial, pero eso es cuando es el caso más simple. ¿Por qué fuerza por distancia? ¿Qué es lo que se hace en realidad? Que termina siendo fuerza por distancia en los casos más simples, pero en los casos más complicados a lo mejor no te da justo fuerza por distancia. Se integra. Ustedes se cursaron matemáticas. Es un producto, integrar es un producto. Si es una ecuación simple, ese producto es directo. Si es una ecuación más complicada, ese producto se transforma en otra cosa, ¿no? Porque es la función por el diferencial, eso es f por x, ¿no? Ok. Entonces, en este caso en particular, la integral te da esto, ¿no? La integral de esta recta te da una parábola. Un medio de k por x cuadrado, eso es la menos integral, en realidad por el trabajo tiene un signo, no importa. La menos integral de la fuerza nos da esto, que es esta parábola. Esta parábola es la energía potencial en función de los desplazamientos. Esta parábola es ni más ni menos que el fondo del Valle de Catamarca. Eso es esta parábola. ¿Sí? Entonces, cualquier figura hecha con el Paint, así como esta, en algún lugar chiquito es una parábola. Allá en el fondo es una parábola, ¿no? Pues no cualquier sonrisa, digamos, no cualquier valle es una parábola. ¿No? Eso de matemática. No cualquier valle es una parábola. Bueno, pero cualquier valle en el fondo puede ser una parábola. Y esto es algo que después va a resultar súper importante, ¿no? Porque dice que cualquier movimiento, si es lo suficientemente pequeño, puede ser analizado así, ¿no? Por ejemplo, ustedes cursaron química orgánica, o están cursando, ¿no? O en el CBC incluso, vieron enlaces moleculares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo son los enlaces moleculares? Son así, un bastón, tengo un átomo acá, otro acá, se enlazan, pum, ahí quedó, no, ¿no? Se acercan, se alejan, ¿no? Respecto de una posición de equilibrio. De hecho, cuando dicen el enlace carbono-carbono tiene tal longitud, ¿tiene esa longitud? No. Esa longitud es la más probable. Pero tiene un montón de longitudes. Tiene longitudes más largas, tiene longitudes más cortas. De hecho, los enlaces vibran alrededor de esa longitud. No sé si me siguen. Bueno, sí. ¿De quién? ¿La pendiente de quién? ¿De qué función? De energía, correcto. Sí, porque es el mínimo, eso es análisis matemático. El mínimo. Diferenciar puntos de qué punto de qué punto. Había 3 puntos de equilibrio. Ah, El estable. esto, acá. No, bueno, claro, no, eso es análisis. Ustedes lo vieron eso acá, ¿no? Analizaron funciones, saben distinguir un mínimo de un máximo. Es con la derivada segunda, ¿verdad? Bueno, es así. El análisis es el mismo, ¿no? Todas esas herramientas matemáticas se aplican acá, claro. Pero no son de nuestro dominio, digamos, no sé, podríamos pensarlo, pero no vamos a algo más simple todavía, ¿eh? Estamos mucho más atrás nosotros. No sé si ustedes vieron algo que a mí me lo dieron en el CBC bajo el título resorte. No, porque eso es algo que ha cambiado. Bueno, a mí me daban como 3, 4 clases de algo que se llamaba resorte. Bueno, resorte se resumía en esto. Porque resorte era cómo se comporta un resorte. Y un resorte se comporta de una manera que puede ser modelado con esta ecuación tan sencilla que se llama ley de Hooke. A mí me la dieron como ley de Hooke, como el pirata, ¿no? Que lo que dice es que la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a cuánto se lo estire o se lo apriete, básicamente. Dentro de ciertos límites, por supuesto, ¿no? Yo lo puedo estirar lo suficiente hasta que lo deformo y ya no me sirve, digamos, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Pero en la medida que lo estire o lo comprima dentro de ciertos límites, que el resorte no cambie, sea siempre el resorte, su comportamiento se rige por esta ecuación. Es decir, el resorte tiene, yo me olvidé, yo tenía acá unos resortitos para traer y me los dejé.
Me costó mucho llegar hasta acá, por eso empezamos más tarde. El resorte tiene lo que se llama una longitud natural. ¿Qué dice acá? Longitud natural. Muelle, porque está medio gallego. Pero longitud natural, ¿no? Yo tengo un resorte, una espiral de cuaderno. Es así. Es como es. Yo lo dejo ahí en reposo y tiene la longitud que tiene. Punto. Yo puedo, a partir de esa longitud, estirarlo o apretarlo. Si lo estiro, ¿qué tiende a hacer el resorte? A cortarse, ¿verdad? Y si lo comprimo, a estirarse. Bueno, es esto que estamos discutiendo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, existe una fuerza restauradora, una fuerza de tipo elástica, se le dice una fuerza resortil, que se opone a los desplazamientos respecto de su longitud natural. Bueno, cumple bárbaro lo que venimos discutiendo. Entonces es un re buen ejemplo para discutir todo lo que vamos a hablar ahora. Pero insisto, no porque nos interese el resorte en particular, sino porque el resorte es un buen ejemplo, nada más. Después, eventualmente, imagínense, cuando empezamos con esto, hace unos años, yo daba 4 teóricas de movimiento armónico, ¿no? Entonces había para hablar un montón. Bueno, ahora es como cortita, entonces va a ser difícil que salgamos del resorte, pero vamos a tratar. Bueno, entonces, el resorte cumple con esto, y de hecho es proporcional la fuerza que hace, y esa proporcionalidad está dada por una K que es propia del resorte, ¿no? Que es cuánta fuerza hace por cada cuánto lo estiro o lo comprimo. Entonces, está claro que comprimir 1 centímetro una espiral de cuaderno no es lo mismo que comprimir 1 centímetro un amortiguador de un camión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un resorte y otro? K. Bueno, eso que es todo, cómo es el material que tiene, qué sé yo, todo eso es K, está metido en K. Eso es la constante del resorte, que es cómo traduce en fuerza las deformaciones, básicamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, un resorte muy rígido tiene una K grande, un resorte bobo tiene una K chiquita. Ok. Bueno, entonces tenemos esto que dice acá ABCD, es como imaginemos a lo largo del tiempo, ¿no? Que va pasando. Entonces, tenemos nuestro resorte con una longitud natural y una bola puesta en la punta. Es importante que esté esta bola acá, no nos sirve analizar el resorte solo, porque el resorte no tiene masa en el análisis que hacemos nosotros. Es un resorte que es pura elasticidad, no tiene masa. Entonces necesitamos que haya masa en el análisis, porque si no, no nos sirve, ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces toda la masa está en la punta del resorte. Es una bola de boliche acá, ¿no? Y el resorte es re finito, no aporta masa. La masa está acá y la elasticidad está acá, también separadas, que eso también es algo que viene a cuento, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Es importante en este sistema que está separada la masa, la parte de la inercia, de la parte elástica. También separada. Entonces, ¿qué pasa si yo lo estiro? Me encanta hacer esto. Poner la mano acá. Ahí, ¿no? Está buenísimo. Qué divertido. Bueno. Ahí. Yo lo estiro hasta acá, ¿no? Lo estiré. ¿Qué pasa? Claro. Hace esta menos F, suponemos que los desplazamientos para allá los llamamos positivos, ponele. Entonces hace una fuerza menos F que es proporcional a esta X. Si yo lo estiro más, bueno, esta menos F va a ser de magnitud mayor. Si yo lo estiro menos, va a ser de magnitud menor proporcionalmente. Con esto quiero decir, lo estiro el doble, es el doble la fuerza. Lo estiro la mitad, es la mitad. Bueno, ¿y qué pasa si entonces yo lo tengo acá y lo suelto? ¿Se va a mover por qué? Por la fuerza, ¿verdad? Hacia allá se va a mover. El resorte tironea de la masa para allá. ¿Sí? Genial. Se mueve para allá. La fuerza va disminuyendo. Sigo, llegué acá. ¿Qué hago? Tenés una velocidad, así que va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque no tiene una velocidad y no tiene ninguna fuerza. Hay una inercia, hay velocidad pero hay una masa sobre todo, ¿verdad? Tiene un momento, esto tiene inercia. Entonces, como tiene inercia, va a seguir de largo. Y al seguir de largo, ¿qué le va a hacer al resorte? Lo va a comprimir, vamos a hacer todo el razonamiento entero, lo va a comprimir y al comprimirlo se va a generar una fuerza restauradora al revés que tiende a estirar al resorte, ahora va a empujar a la masa para allá. A medida que va comprimiendo, ¿y hasta dónde va a llegar acá la masa? Sí, ¿alguien sabe por qué? ¿Se entiende lo que dijo, no? Pero todos escucharon lo que dijo. ¿Y?
porque la energía se conserva. Entonces acá hubo una energía, ¿no? El sistema ganó. Cuando yo tironeé, hice trabajo, ese trabajo quedó en el sistema, ¿verdad? Al estirar el resorte. ¿Cómo qué? Le podemos poner nombre. Energía potencial elástica. Joya, es el nombre. Perfecto. Energía potencial elástica, claro. Esa energía potencial está en el sistema de manera tal que puede hacer un trabajo. Claro, cuando yo lo suelto, mueve a la masa, hace un trabajo, la mueve. La mueve, 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 llega hasta acá. Y mientras la va moviendo, ¿qué está pasando con la energía? Claro, hay energía cinética, aparece energía, o sea que la energía elástica, porque como la energía total es constante, estamos analizando un montón de cosas que vienen después, está buenísimo. Como la energía es la que está en el sistema, porque yo el sistema conserva, lo estiré, lo solté y no le hice más nada. Entonces, esa energía elástica se va a estar interconvirtiendo con la energía cinética que va ganando el sistema, hasta que va a llegar acá, donde se va a frenar, porque otra vez la energía cinética va a estar totalmente transformada en energía potencial elástica, del otro lado, ¿no? Igual, pero del otro lado. Se va a frenar y vamos a tener una fuerza que lo va a empujar ahora hacia la derecha, netamente. Entonces va a volver en su recorrido hacia la derecha, va a pasar por el punto de equilibrio donde la fuerza restauradora vale 0, pero como viene acelerado, tiene masa, está en movimiento, va a seguir de largo y va a empezar a estirar el resorte hasta llegar de nuevo a la posición inicial. Y va a volver a empezar. Es un movimiento periódico, claro, se repite, pero no solo es periódico, sino que es armónico. ¿Por qué? Por esto, porque el resorte es así. ¿Es un cambio constante entre potencial y cinética? Yap. Ahora lo vamos a ver en detalle eso. Bueno, vamos a encontrar la ecuación horaria, ¿no? ¿Saben lo que es la ecuación horaria de un movimiento? ¿No? Es el que me dice dónde está en cada momento. ¿Recuerdan? No sé. Bueno, no importa. Ustedes, yo sé que saben lo que es la ecuación horaria, ¿no? Cuando tenés MRU, ves, un tren va a 200 km por hora, ¿a qué distancia está dentro de una hora? A 200 kilómetros. Bueno, eso que hicieron en la cabeza es aplicar la ecuación horaria de un MRU. ¿Sí? Que es hacer velocidad por tiempo, te da la distancia. VT, el producto VT, la ecuación horaria del MRU. ¿No? ¿Se acuerdan de la MRV? ¿Cómo era? Ah, ¿se acuerdan hasta ahí? Bueno, no importa. Había una que era simplemente con un término sumado donde aparecía la aceleración también. Ok, vamos a encontrar la ecuación horaria de este, que nos va a poder decir dónde está la bola esta en cada momento, conociendo los parámetros del sistema, ¿no? Para el MRU había que conocer la velocidad, para el MRU había que conocer la velocidad y la aceleración. Bueno, para este vamos a ver qué es lo que tenemos que conocer para poder encontrar la ecuación horaria. ¿Sí? Genial. Fuerza del resorte. La sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, segundo principio de Newton, esto no hay nada que decir. La única fuerza involucrada en este sistema es la del resorte. Lo único que hay es la fuerza restauradora. Estamos en el caso más simple. De hecho, esto se llama movimiento armónico simple. Lo van a encontrar así como más movimiento armónico simple, porque es el caso donde la única fuerza involucrada es la fuerza restauradora. A lo largo de la clase la vamos a empezar a complicar, pero por ahora este es el caso más sencillo. La única fuerza es esta, entonces menos K por X es masa por aceleración, menos K por X es masa por, o sea, ponemos todo en función de X, donde aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces, ¿verdad? Genial. Esto lo reordeno, ¿no? Paso este para acá, sumando. ¿Lo ven? Me queda esto. Bueno, paso M para acá, es lo mismo, ¿no? Pero no importa. El tema es que lo igualo a 0 y queda lo que se llama una ecuación diferencial. Ustedes resolvieron la ecuación diferencial el cuatrimestre pasado, ¿no? Si llegaron con el programa de matemática, una de las últimas cosas que vieron fue ecuaciones diferenciales. Esto es una ecuación diferencial de las más sencillas. Lo que dice esta ecuación diferencial es que tenemos que encontrar una función x, una función de x, tal que su derivada segunda respecto del tiempo las 2 veces, sumada a ella misma, me dé 0. ¿No? Necesito una función que, si la agarro y le sumo su derivada segunda, me tiene que dar 0. Esa es la solución
de esta ecuación diferencial. Esa ecuación tenemos que encontrar. Bueno, ustedes seguramente la pueden hacer, yo la traigo anotada. La resolución de esta X, que si yo la derivo respecto del tiempo 2 veces y la sumo a sí misma, me da 0, es esta. Que como ustedes ya se podrán imaginar, es una función de estas, ¿no? ¿Cómo se llama la función coseno? Periódicas, funciones periódicas. Claro, estamos en el movimiento periódico, bueno, habrá una función periódica, ¿no? Lógico. Es una función coseno con ciertos parámetros, ¿no? Aparece acá una A, aparece acá una omega, esto no es W, es omega, es una letra griega, se llama omega. Y en particular aparece un omega 0, que es importante porque después va a aparecer omega prima, omega 0 prima, son todos distintos. Este es omega 0, ahora vamos a discutir qué es. Y una otra letra griega se llama phi, acá grande, una phi mayúscula, ¿no? Aparecen todos estos parámetros. El único que más, digamos, viene a cuento acá, pues no sé si ustedes se acuerdan, cuando resolvían una ecuación diferencial tenían que sumarle constantes, como cuando uno integra que hay que sumarle una constante de integración, bueno, parecido, por eso aparece este phi, aparece esta acá, pero lo que es más relevante para nosotros es que aparece este omega 0 que es raíz de k sobre m, es un nombre propio de raíz de k sobre m, porque k y m aparecían acá, tienen que aparecer en la solución, bueno, aparecen acá adentro, aparece como raíz de k sobre m acá, eso tiene un nombre que es omega 0. Que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es analizar esta función, analizarla de verdad. Porque ustedes ya conocen la función coseno, ¿verdad? La función coseno, esta diapo es solo para repasar qué es la función coseno. La función coseno de t tiene esta facha, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una función periódica. ¿Por qué periódica? ¿Por qué le decimos periódica? Porque se repite con un período, ¿no? Período es cada cuánto de acá se repite. Si es t, bueno, cada cuánto t se repite. ¿Cada cuánto t se repite la función coseno? Cada 2pi. Cada 2pi t vuelve a empezar, ¿no? Arranca acá arriba y a los 2pi, pum, estamos acá. A los 4pi estaremos en el mismo lugar, a los 6pi, ¿no? Cada 2pi vuelve a empezar. Es superponible. Yo puedo agarrar este pedazo de 2pi y lo puedo meter en cualquier otro 2pi de cual más atrás o más adelante, que es igual, es idéntica, es periódica, ¿sí? Eso quiere decir. Y además está acotada. Otra cosa que me interesa destacar acá es que está acotada, ¿no? Tiene techo y piso. No se va para arriba a cualquier lado ni para abajo a cualquier lado. No, tiene un techo acá que es 1 y un piso, vamos a decirle, un techo para abajo, no sé, que es -1. ¿Sí? Entonces está acotada, es una función que está acotada entre 1 y -1. Esto es coseno de t, insisto, coseno de t tiene un periodo que es 2pi y cotas 1 y -1. Esta, ¿cómo es? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque es una función coseno, pero está tuneada, si quieren, ¿no? No es así la pura, la limpita, no, tiene cosas. Bueno, lo que vamos a ver es esas cosas qué son y a cuento de qué vienen. La palabra estricta, tuneada, a decir cualquier cosa, es parámetros, tiene parámetros, está parametrizada, se dice. Hay que investigar qué son esos parámetros, cómo la afectan, qué le hacen. Bueno, claro, ustedes se acuerdan, yo creo que también lo vieron en matemática, creo que la bolilla se llama parametrizar funciones, o parámetros de funciones, que ustedes le sumaban una constante o le restaban una constante y veían qué le pasaba a la función, sube, baja, según izquierda, derecha, multiplico adentro, multiplico afuera, ¿se acuerdan todo eso? De repente como las neuronas hacen... Bueno, está, eso en algún lado está. Es cuestión de que lo traigan, lo pesquen y lo traigan, porque eso es esto. Tenemos cosas que multiplican adentro, cosas que multiplican afuera, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona esto, en algún lugar lo sabemos, por eso cuando ustedes ven estas cosas de matemática, de repente a lo mejor lo ven como, ¿y esto qué es? ¿Viste? Bueno, a lo mejor acá está un poquito más, viene a cuento, un poquito más concretito, si quieren. Por ejemplo, A. Empezamos por A. A es lo que se llama amplitud. Es un parámetro que se llama amplitud. El nombre, por supuesto, no es trivial. Viene a cuento de que define la amplitud del movimiento. Cuánto más allá y más acá se va de la posición de equilibrio. Insisto, esto es la ecuación horaria. Esto es X, posición de la bola esa, en función del tiempo. Vuelvo un toque
es esto, ¿no? Posición en función del tiempo. Cada una de estas es una foto de un momento después, ¿no? Esto no es un resorte acá, otro resorte acá, otro... No, esto lo analizamos como un continuo en función del tiempo. Este movimiento, ¿lo ven? ¿Me lo siguen en el dedo acá? Ese movimiento es este movimiento. Está como, ¿no? Pero es eso. Es la posición, cómo varía en función del tiempo. Entonces, A es un parámetro que multiplica afuera. Los parámetros que multiplican afuera tienen la virtud de hacerle esto a las funciones. Las estiraban o las comprimían. Vayan a buscar los apuntes, no importa. Pero igual acá es fácil de ver, porque si el coseno de una función tiene límites, que ¿cuáles son? El coseno de algo. Puede, como máximo, ¿cuánto vale? 1, el número que quieran. Como máximo vale 1 y como mínimo menos 1. Es decir, todo este cacho de la función va entre 1 y menos 1 necesariamente, ¿no? ¿Lo ven los paréntesis? Es el coseno de todo esto. Entonces, todo esto, así desde acá hasta acá, vale 1 o menos 1, como mucho o como poco. Entonces, A por el coseno, ¿cuánto vale? Como mucho. A y como poco, menos A. ¿Ok? Entonces, A lo que define es la amplitud, el techo y el piso de la función. Porque la función esta, así entera, va a ir entre A y menos A. Listo. Es acá, ¿no? Si yo lo estiré, no sé, 10 centímetros, bueno, cuando esto evolucione, va a ir entre 10 y menos 10. No se va a alejar de ahí. No va a poder ir ni más a la derecha, ni más a la izquierda que 10 o menos 10. Si yo lo estiré 20, ¿entre cuánto y cuánto va a ir? Entre 20 y menos 20. Es un parámetro que lo fijo yo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con hasta dónde yo con mi mano hice trabajo sobre el sistema. No es un parámetro propio del sistema. Es un parámetro que lo modifico yo con mi manito cuando arranca el sistema. ¿Me siguen? Eso es re importante. Como dice acá, depende de las condiciones iniciales. Eso quiere decir que lo fija el operador, lo fija el que pone a vibrar el asunto. El que pone a moverse es el que determina la amplitud. Si hace más laburo y lo estira más respecto a la posición de equilibrio, bueno, pues el sistema tendrá una amplitud mayor. Es así. El sistema va a responder según lo que yo le hice. Y esto viene a cuento de algo que está buenísimo, que es esto. Este omega, que aparecía, ¿recuerdan? Este omega, se llama frecuencia natural de oscilación del sistema. Tiene un nombre largo. Pero no importa, lo vamos a entender rápido. Frecuencia natural de oscilación del sistema. Es la frecuencia con la que oscila el sistema. Fíjense que acá, el parámetro A, es fácil para mí mostrárselos, ¿verdad? Les digo, el A rojo es este. El A verde es este, ¿no? Yo puedo, con mis dedos, marcar algo en el gráfico. Lamentablemente, si yo quiero marcar frecuencia en el gráfico, no puedo. No tengo que mostrarles para decirle, esto es la frecuencia. Pero la recíproca de la frecuencia es lo que se llama período. Y el período sí se los puedo mostrar en el gráfico. El período es cuánto tiempo tarda en repetir el movimiento. Y es el recíproco de la frecuencia. Entonces, fíjate, la curva roja tiene un periodo rojo T, mientras que la curva verde tiene un periodo menor. T verde acá. ¿La ven? Este repite acá. En cambio el verde repite en la mitad. En lo que el rojo hace un ciclo, se dice, el verde hace 2, ¿no? Tiene un periodo de la mitad. Como es la recíproca, tiene una frecuencia del doble. Pero no hay nada que yo pueda señalar acá que es el doble, ¿no? ¿Me siguen? Yo no les puedo decir, esto es el doble. Como acá sí, la A roja es el doble de la verde. Acá frecuencia el doble de la verde, no tengo nada doble verde para mostrarles. Pero sí tengo mitad verde, que es el periodo. Entonces, en el gráfico se puede mostrar el periodo. En la ecuación uno podría poner 1 sobre periodo acá, no hay problema. Pero se usa poner frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia, si ustedes se acuerdan, estaba definido acá. La frecuencia es raíz de K sobre M. No importa, igual es simple, pero no importa. Lo que me interesa acá mostrarles es que depende de K
y depende de M. Nada más. Depende de el resorte y depende de la masa. Es decir, que un resorte con una masa van a tener una frecuencia, independientemente de lo que yo le haga. Eso es lo que está re bueno acá. Independientemente de si yo con mi mano lo estiro más o menos, esto va a oscilar con una frecuencia, la que corresponda a ese resorte con esa masa, ni más ni menos. Y eso sí es algo propio del sistema, es propio de ese resorte y de esa masa, repito. Con lo cual, si yo encuentro un sistema oscilante o pongo a oscilar un sistema y hallo la frecuencia con la que oscila, sé algo del sistema. ¿Me siguen? Si yo hallo la amplitud con la que oscila, no me sirve, porque la amplitud la fijé yo cuando lo puse a oscilar. Pero si yo hallo la frecuencia con la que oscila, sí conozco algo de ese sistema. Ustedes están cursando Orgánica 1, ¿vieron espectros IR? Sí, me ponen una cara de se quieren matar, sí, es un bajón. Bueno, ¿qué son los gráficos? ¿Qué hay en los ejes de los espectros? Esas cosas súper locas de los espectros IR son unas cosas así, como unos picos medio mamarrachados así. ¿Qué hay acá sobre todo, en el eje horizontal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Frecuencia. Es distintas frecuencias de oscilación. Y fíjense que en cada punto en el que ustedes se paran, están hablando de un enlace distinto, ¿vieron? Dicen, si tiene un pico acá es porque hay doble carbono-carbono, ¿no? ¿Por qué ahí es doble carbono-carbono? Porque esa frecuencia es la típica con la que oscila un doble enlace carbono-carbono. No importa lo que yo le haga. El doble enlace carbono-carbono, que tiene esas masas, que son carbono y carbono, y esa unión doble, que es como el resorte, oscila con una frecuencia particular, que le es propia. Entonces, donde aparece, digo, ahí está este, porque le es propio. ¿Me siguen? Eso quiere decir propia del sistema. Por eso es normal que uno trate de encontrar frecuencias, o hable de frecuencias, porque la frecuencia es algo que es de la naturaleza del sistema. Ustedes, independientemente de lo que se dediquen, digamos, las ciencias que estamos estudiando son empíricas, ¿no? Nosotros preguntamos todo el tiempo y esperamos a ver qué nos contesta. Indagamos lo que nos rodea para ver cómo es, cómo se comporta, por qué hace lo que hace, cómo lo puede aprovechar, de hecho. Mucho hay de eso. Entonces, saber la frecuencia de un sistema, como oscila, es saber algo de ese sistema que antes yo no sabía. Porque le es propio, que me sirve. O sea que la frecuencia no cambiaría a menos que yo le cambie la masa o el resorte o lo que Sí, y sí. ahí cambia el sistema directamente. Claro, es otro sistema, lógico. Si en vez de tener un doble enlace carbono-carbono tenés un simple enlace carbono-carbono, que es como cambiar el resorte, va a tener otra frecuencia, pero claro, es otra cosa. O si en vez de tener un doble enlace carbono-carbono tenés un doble enlace carbono-oxígeno, bueno, claro, las masas de los átomos involucrados, y de hecho el enlace también es otro absorbe distinto. Pero esto está buenísimo porque es más sutil todavía. Si llegamos, se van a querer matar. No lo van a poder creer. Bueno, digo yo. Bueno, y el último que nos falta, el último parámetro que tenemos acá, ¿no? Analizamos qué es A, qué es la frecuencia y qué es este. Ahora llegamos a phi, que llamamos fase. Este es uno que es más particular todavía, es como la constante de integración de haber resuelto la ecuación diferencial. Entonces no afecta mucho. El hecho de sumar un número acá, lo que hace es que me corre la función en este sentido. La corre para acá o para allá, pero sin deformarla, digamos. Entonces, fíjate que fase es el valor que toma x cuando t vale 0. Cuando t vale 0, a tiempo 0, esta ecuación se transforma en coseno de phi. Entonces, el valor que toma x va a estar determinado por phi. ¿Sí? Pero ¿cuándo el tiempo es 0? ¿Cuándo es 0 el tiempo? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo es 0? Condiciones iniciales. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? No. No sé, cualesquiera, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué tiene que ser una? ¿Por qué no puede ser otra la condición inicial? Díganme ustedes. Acá. ¿Podemos definir condición inicial esta? ¿Podemos definir condición inicial esta? ¿Puedo definir condición inicial esta? Total, si esto va a repetir y va a ser siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay
de verdad, físicamente, digamos, entre esta gráfica roja y esta verde? Ninguna. La única diferencia es donde puse este eje, ¿no? Si yo este eje, que lo tengo acá, lo pongo acá, la verde se transforma en la roja. No tiene sentido físico cuando hablamos de un único movimiento. Para un sistema moviéndose, phi no está. De hecho, no lo van a ver en los libros cuando vean movimiento armónico simple de un sistema único, va a aparecer A coseno de omega 0t. Pero después vamos a ver que phi sí tiene, hay casos en los que sí tiene relevancia, por eso ya lo traigo acá. Porque si suponemos que rojo y verde son dos sistemas distintos, que están funcionando al mismo tiempo, entre ellos sí hay una diferencia. Siempre que rojo es máximo, verde es cero, no importa dónde yo fije el tiempo. La diferencia entre rojo y verde es phi, y eso sí es una constante. Entonces yo considero más de un sistema moviéndose, phi vale, tiene valor físico, porque es la diferencia entre ellos. Pero para uno solo, diferencia consigo sigma, cero. No vale. Bueno, estas 3 diapos que siguen, volvemos sobre lo mismo. Todo lo que expliqué en teoría lo tendría que haber explicado acá, no importa. Ok. Bueno. Chan. Vamos a hacer la cinemática de esto, las consideraciones cinemáticas de esta ecuación horaria. Encontramos esta que es la ecuación horaria, que es qué pasa con la posición en función del tiempo. Es una x de t. Lo que vamos a analizar ahora es qué pasa con la velocidad y con la aceleración en función del tiempo, ¿no? Puedo ver, porque no es constante, no es como MRU o MRV, que era siempre igual. Acá van a variar, la velocidad y la aceleración van a estar variando todo el tiempo. Entonces vamos a tener ecuaciones en función del tiempo para la velocidad y para la aceleración. Sí, pero esta ecuación de fuerza es fuerza en función de x. Lo que vamos a encontrar nosotros es fuerza en función de t. Que igual ya podemos contar el final, porque para qué nos vamos a hacer el suspenso, digamos, no tengo gollete acá. Fuerza en función de x es esto, fuerza en función de t va a ser reemplazar este x por x de t. Meto esto acá y tengo como, y ahora lo van a ver, va a dar eso. Hay que ver esa acá que es acá. Bueno, posición, ecuación horaria, ¿no? X en función de t, estiro el resorte, vamos a alargar el cronómetro cuando suelto la mano. Vamos a poner así. Podríamos haber elegido cualquier otra cosa, pero vamos a elegir eso, no importa. Bueno, ¿qué le pasa en función del tiempo a la bola? ¿Qué quiere decir esto, que haga esto? Este es el equilibrio, ¿verdad? Se está acercando al equilibrio, llega al equilibrio y se pasa, por eso valores negativos, ¿no? Porque estamos del otro lado, hasta que llega al tope del otro lado. Se comprimió, poner el resorte lo máximo que se podía comprimir, y entonces vuelve a la posición de equilibrio, llega de nuevo a la posición de equilibrio, sigue de largo, se estira el resorte ahora, ¿no? Esta parte se estira el resorte, esta parte se comprime, se estira el resorte y llega al máximo estiramiento que coincide con la posición inicial. ¿Verdad? Genial. Esto es un ciclo, ocurre en un periodo t. T grande es periodo, ¿no? Es el tiempo en el cual, el tiempo que quieran, acá, no sé, un minuto, no sé, el tiempo que quieran, que tarda en dar una vuelta entera al sistema, digamos así. Pegar la vuelta y arrancar de nuevo. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, pues para hallar la velocidad, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar. Derivamos la ecuación horaria, la derivamos esta x de t en función del tiempo. ¿Se acuerdan cómo se hacía para derivar? Cuando tenía así. ¿Se acuerdan? Claro. Derivás afuera, ¿cuál es la derivada de a coseno? ¿Se acuerdan? La derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Va a ser a menos seno, esto es una constante que multiplica, queda, a menos seno, y ahora derivo lo de adentro y la derivada la saco multiplicando, ¿se acuerdan? Creo que se llamaba la regla de la cadena, no me acuerdo. Bueno, omega 0t más phi, como cuando derivo esto respecto de t, ¿qué me queda? Omega 0, ¿no?
Este se va porque es una constante sumando. Esta la constante multiplicando queda. Este como está a la 1 queda a la 0, o sea, se me va. Listo, omega 0 queda multiplicando. Entonces me queda menos omega 0 a seno de omega 0 t más phi. Entonces, primera conclusión, es un movimiento armónico también. La velocidad sigue un patrón armónico. Es de esperar a lo mejor, bueno, pero lo tenemos ahí. Pero sigue un patrón armónico, no como el original, que es coseno, sino que si este es coseno, este es menos seno. Entonces, si este arrancó así, este va a arrancar como el seno, que el seno de 0 es 0, ¿sí? Por eso arranca del origen, a diferencia del coseno de 0 es 1, ¿verdad? El seno de 0 es 0, y como es menos seno, arranca para abajo. En vez de arrancar para arriba, como arranca la función seno, como es menos seno, arranca para abajo. ¿Cómo se interpreta esto? Fíjense, yo tenía la masa estirada, ¿no? Acá, con el resorte así. Suelto. El resorte me tironea. ¿Qué pasa con la velocidad? Va aumentando, ¿no? Porque está acelerado esto. El resorte, yo me muevo para allá y el resorte me tira más aún todavía. La velocidad aumenta, 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 hasta que cuando llego al equilibrio el resorte deja de tirar. Entonces deja de aumentar la velocidad. Aumentar en módulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Deja de aumentar y, de hecho, cuando me paso de la posición de equilibrio, el resorte me empieza a empujar, porque lo estoy comprimiendo. Entonces, ¿qué le pasa a la velocidad? Empieza a disminuir. Me sigo moviendo para allá. La velocidad sigue siendo en el mismo sentido, pero cada vez menor. Cada vez menor, 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 hasta que en este punto, ¿cómo es la velocidad? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Claro, estoy en la parte más comprimida. De hecho, me está empujando hasta que me frena. Me frena, ¿no? Hay un momento en el que la masa tiene velocidad 0, es un instante, y arranca para allá. La velocidad cambia de signo. Cambia de signo, me estoy moviendo para el otro lado. Y me estoy moviendo empujado, ayudado por el resorte. Entonces la velocidad aumenta, 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 cada vez más. Me está empujando, me estoy acelerando, 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 hasta que llego a la posición de equilibrio. Cuando llego a la posición de equilibrio, la fuerza vale 0. Deja de empujarme y de hecho cuando me paso, me empieza a tirar de nuevo. Con lo cual yo me sigo moviendo para allá porque tengo inercia, pero desacelerado ahora. El resorte me está frenando. Entonces la velocidad es en el mismo sentido, pero cada vez menor. Hasta que llego otra vez a al otro extremo del movimiento donde me freno. Acá. ¿No? Y arranca todo de nuevo. La velocidad es menor, menor, menor porque me voy moviendo para allá, pero el resorte me está tirando. Me tira hasta que me gana. Me hace frenar. Y ahí me vuelve a tirar para allá. Es esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso está acá, ¿no? En los extremos del movimiento, ¿cuánto vale la velocidad? 0. Lógico, está quieto, ¿no? Está frenado en una punta y está en un instante, ¿no? Porque va para un lado y en el instante que empieza a irse para el otro lado, hay un instante que tiene velocidad 0, cuando cambia de signo la velocidad. Eso ocurre en un extremo y en el otro del movimiento. ¿Y dónde es máxima la velocidad? En la posición de equilibrio. Claro, acá y acá. En las posiciones de equilibrio, la velocidad es máxima porque es cuanto más aceleré al objeto. Cuando me paso a la posición de equilibrio es que lo empiezo a frenar. Entonces la velocidad empieza a decrecer. Siempre en módulo, ¿no? Estamos hablando, ¿sí? ¿Está bien? Genial. ¿Y qué pasa con la aceleración? Bueno, la aceleración depende. Claro, la aceleración es la derivada de esta, ¿verdad? O la segunda derivada de esta. ¿Cómo es la derivada de seno? Coseno. ¿Y la derivada de menos seno? Menos coseno. Entonces, va a ser una función menos coseno. Va a tener la misma pinta que esta, pero con un menos. Va a estar al revés. Multiplicar por menos 1 es hacer esto. ¿Sí? Es espejarla así. Tac. Entonces siempre, como decía acá, siempre la aceleración sigue el patrón de la fuerza, ¿no? Porque la única fuerza que hay acá involucrada es la fuerza del resorte. Entonces la aceleración sigue los dictados del resorte. Y el resorte se opone a los desplazamientos respecto al equilibrio. Entonces cuando el objeto está de un lado, la aceleración está del otro.
Porque cuando el objeto está de este lado con el resorte estirado, la aceleración siempre va para allá. Y cuando cuando el objeto está de este lado con el resorte comprimido, la aceleración siempre va para allá. Independientemente de si yo me estoy moviendo para allá o para acá, la aceleración siempre va para allá. Porque el resorte está comprimido y quiere volver al equilibrio. Entonces, eso es lo que está puesto acá. La pinta de esto, bueno, es volver a hacer la regla de la cadena, pim, pam, pam, queda omega 0 cuadrado ahora, por A, menos omega 0 cuadrado por A coseno, no, es lo mismo, no importa. Pero, y fíjate, que es aceleración es igual a menos omega 0 cuadrado, todo esto de acá es esto mismo, es x de t, claro. La aceleración a la fuerza es proporcional a la posición, lógico, porque así arrancó todo, no sé si se acuerdan. La fuerza era proporcional a los desplazamientos respecto al equilibrio. La aceleración, por supuesto, también es proporcional respecto a los desplazamientos, con el signo cambiado. Entonces es opuesta a la deformación. Claro. En el caso del resorte, a la deformación. Depende de lo que estemos hablando, será lo que sea, ¿no? Digo, esto puede ser un péndulo, no sé, hay muchos sistemas que se comportan así. En el caso del resorte es la deformación. Más general decimos de los desplazamientos respecto del equilibrio. Pueden implicar deformaciones o no, no sé. ¿Está bien? Bueno, ahora vemos las consideraciones dinámicas. Analizamos la parte más simple, que es qué pasa con la velocidad de la aceleración. Ahora discutimos qué pasa con la energía, que ya lo discutimos igual. Acá está, esta diapo está formalizado lo que ya dijimos y lo vamos a ver acá. Si esta es la fuerza, como habíamos definido antes, la energía potencial es la menos integral. Por eso es F por X, ustedes dicen F por X, porque es esto, ¿no? F por X. Era esto, 1/2 de K por X cuadrado. Esto lo habíamos visto hace un rato. Ahora, la energía total del sistema, como ya ustedes mismos se habían dado cuenta, es la energía potencial más la energía cinética. ¿Sí? Y la energía cinética... bueno, no tengo acá la ecuación, no importa. Pero pensemos en las gráficas de antes. Si X vale amplitud, es decir, estoy en la amplitud, ¿dónde es amplitud? Los extremos del movimiento, eso estoy en A o menos A, allá. ¿Cuánto valía la velocidad ahí? 0. Entonces la energía cinética, 0. Si la energía cinética vale 0, la energía potencial es la energía total que hay. Claro, no está quieto, toda la energía está en el resorte, porque el resorte está totalmente estirado o totalmente comprimido. Está en el máximo de energía potencial, que coincide con la energía total. Y lo podemos escribir así. En vez de ser 1/2 de K por X cuadrado, es 1/2 de K por A cuadrado. Pues esa posición en particular. Ahora, si estoy en el equilibrio, donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿cuánto vale la energía potencial? 0, claro, estoy justo donde el resorte está en su longitud natural. No hace fuerza. La energía potencial es 0, entonces la energía total es la cinética. La cinética es la máxima posible ahí. Claro, donde está la máxima velocidad, ¿no? Es 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, que coincide cuando pasa por el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta función es esta parábola que ya habíamos visto. ¿Sí? Esta parábola. Que una parábola matemáticamente se va a infinito, ¿verdad? Por las dos ramas se va para allá y se va para allá, la perdemos. Sin embargo, esto tiene un techo, que es la energía total del sistema. Esto no tiene energía infinita, ¿verdad? No se va para cualquier lado, queda en algún lugar. Ese techo define la amplitud del movimiento. Tengo una energía potencial máxima, que es cuando estoy en amplitud. Bueno, la energía total, que es esta horizontal acá, es constante, porque el movimiento es conservativo. Todo esto es conservativo, la energía no cambia, es siempre la misma. Esto es constante y entonces la diferencia entre este techo y la verde es la roja, que es la energía cinética. Es esto. Una más la otra, la curva verde más la curva roja, dan la constante esta. Donde acá se ve, ¿no? La energía potencial es 0 en el equilibrio y la energía cinética es máxima en el equilibrio. La energía potencial es máxima en los extremos, donde la energía cinética es 0. Bueno, y en el medio son intermedias, ¿no?
y hay un punto en donde valen igual. ¿Qué sé yo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿En qué punto estas dos se igualan? Que no es la mitad del movimiento, ¿eh? No es justo, esto un poquito corridito. ¿Vos querés preguntar algo? Si yo estiro más al resorte o tiro en un objeto de más altura, aumentaría el techo y la energía cinética estaría también arriba. Todo, claro. La energía potencial se dividiría igual. Y no, subís el techo, entonces la amplitud es más... Vos lo que haces es aumentar la amplitud, con lo cual el techo va a estar más arriba, y la roja va a subir toda, y también va a ser cero en la nueva amplitud, ¿no? No lo tengo dibujado acá, pero... Y no traje marcadores, la próxima voy a traer. Pero sí, ¿no? Sí, porque... ¿Está bien? Bueno. Vamos a pasar esto ahora porque quiero llegar... No llegamos, ¿no? Estábamos viendo movimiento armónico simple, ¿verdad? Estábamos viendo movimiento armónico simple donde la única fuerza era la fuerza restauradora, que era conservativa, y por eso el análisis era, dentro de todo, relativamente sencillo. Pero todos sabemos que existen las fuerzas disipativas, el rozamiento existe, y entonces un sistema que va a oscilar indefinidamente sin cambiar no existe, ¿no? Vamos a tratar de bajar un poco el análisis a una situación algo más realista y vamos a meter fuerzas de rozamiento en el medio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un caso como este, imaginemos, ¿no? Tengo el resorte y una masa, pongo a oscilar esto acá, ¿no? Donde tengo una especie de émbolo, me encantó este dibujo porque es como bien zarpado, de que es obvio que acá hay un rozamiento. Y es un rozamiento como el que vamos a estudiar. Es un rozamiento que depende de contra qué roza, ¿verdad? No es lo mismo si este vaso está vacío, que si pongo agua, que si pongo miel. No es lo mismo, ¿no? ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Qué es de distinto? ¿Qué tiene de distinto en lo que viene acá? La viscosidad. Es un rozamiento de tipo viscoso. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar de oscilaciones amortiguadas, se llaman. La palabra, como lo van a encontrar, es así, movimiento armónico amortiguado, donde aparecen una fuerza de rozamiento que depende de la velocidad con la que se está moviendo el sistema. Y esas fuerzas de rozamiento que dependen de la velocidad son las de tipo viscoso, como ustedes vieron en el TP, ¿no? ¿Se acuerdan de Stokes cuando tiraban la bolita? Bueno, la velocidad dependía de la viscosidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? Que es distinto que el rozamiento que... ¿Ustedes vieron el CBC, rozamiento estático, rozamiento dinámico? ¿No? El rozamiento ese que no tenían problema de... Tengo una caja y quiero mover la mesa, ¿qué fuerza tengo que hacer para moverla porque está rozando contra el piso? ¿No? Y que tenían un mu estático y un mu dinámico, ¿no? Y ese mu dinámico, que era cuando una vez que se empieza a mover, ese mu dinámico no dependía de si yo lo movía rápido o lento. Nunca aparecía esa variable en los problemas, ¿no? Era, lo moví, una vez que lo moví, está el mu dinámico, es un rozamiento de tipo dinámico, chau, listo, ahí cerré el libro, ya está. Bueno, los que vemos nosotros sí dependen de la velocidad. No es lo mismo moverlo despacito que moverlo rápido, querés moverlo rápido. Ese tipo de rozamiento es el que vamos a analizar acá. Entonces, ahora, no tenemos una única fuerza, la fuerza restauradora no es la única que aparece, sino que aparece la fuerza de rozamiento, es decir que la sumatoria de fuerzas va a tener dos términos, antes teníamos uno solo, ahora tenemos dos términos, que los vamos a representar así, ¿no? La fuerza restauradora es K por X, esta ya la del resorte, esa ya la conocemos. Y la fuerza de rozamiento se suele representar con este producto B por V. Esta V es la velocidad y esta B es un parámetro que involucra un montón de cosas, entre ellas la viscosidad. ¿Se acuerdan de Stokes? De nuevo, la fuerza de rozamiento, vieron que era empuje, peso y fuerza de rozamiento. El empuje era volumen sumergido por la densidad del fluido de afuera, el peso era, bueno, el peso, podía ser, si querían, el volumen de la esfera por la densidad del material de la esfera, y la fuerza de rozamiento, ¿cómo la expresaban? Sí, bueno, pero era la velocidad, dependía, pero dependía un montón de otras cosas también, ¿no?
6 pi eta RB era, ¿no? El producto ese. 6 pi eta RB. Bueno, 6 pi eta R es esto. Está todo metido acá adentro. Donde acá adentro en realidad no es 6 pi eta, sino lo que me interesa discutir que hay ahí adentro es 6 pi, por un lado, que con eso quiero decir cuestiones geométricas del sistema que se está moviendo. ¿Cómo es? No es lo mismo si esto es un émbolo más ancho o más finito, ¿no? No es lo mismo si es así chato o si tiene una punta, ¿no? No es lo mismo si está este plato o si es solamente el palito, ¿no? Eso es la geometría. Y aparte del 6pi está el eta, que es lo que yo decía antes, claro, la viscosidad de quien rodea, ¿no? No es lo mismo si esto está vacío que si es agua, que si es dulce de leche. No es lo mismo. Entonces están las dos cosas metidas acá adentro, no las desglosamos, pero acá en B está metido todo eso. No las desglosamos porque es al pedo. Digamos, porque depende muchísimo de cada sistema, no nos interesa discutir si es un uso, si es un palo, si es una esfera, no me importa, es lo que sea lo que sea, es una constante que depende de cuestiones geométricas del sistema y de la viscosidad del medio. Eso multiplicado por la velocidad. ¿Sí? Genial, listo, ya está. Bueno, nada, acá pongo velocidad como la derivada de x respecto al tiempo y aceleración como la derivada segunda de x respecto al tiempo 2 veces. Me queda una nueva ecuación diferencial donde aparece un término nuevo, ¿no? Este término no estaba antes. Ahora aparece un término nuevo, entonces por supuesto la solución es distinta y por supuesto es más complicada, ¿no? Bueno, la solución es esta. Y todavía nos falta, vamos a estirar mucho más esto, ¿eh? Prepárense porque viene cada vez más heavy. No, pero hay cosas que podemos reconocer al toque, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos que nos tranquiliza? Coseno. Hay un coseno, joya, es de lo que venimos hablando. Hay un movimiento armónico, hay casos extremos en los que se pierde el movimiento armónico, ¿no? Esto, yo jodo con que si es dulce de leche. Si es dulce de leche, ¿eso va a oscilar? No. Yo voy a estirar el resorte y en todo caso el resorte por él va a ser despacito hasta que llegará a su posición de equilibrio y se va a quedar ahí. No va a oscilar, ¿no? La amplitud acá es variable. Tal cual. Eso es lo primero que tenemos para ver. Perfecto. Digamos, está coseno que nos tranquiliza, pero está todo este bodoque acá a la izquierda, que no sabemos ni lo que es, pero que está a la izquierda de coseno, está afuera. Esto es amplitud. Digo, todo lo que multiplica coseno afuera, esto, coseno, va siempre entre 1 y menos 1. Así que todo lo que está acá afuera es amplitud. Antes amplitud era una constante A. Ahora amplitud es una constante A multiplicada por un coso acá, que lo más importante es que aparece T. Está elevando negativamente. Varía con el tiempo la amplitud. Y varía así, E a la menos T, ¿no? E a la menos X, ¿qué pinta tiene? ¿Se la acuerdan? La exponencial esa. Esa. No, para abajo, así. Se cae. E a la menos X se cae, así. No importa, acuérdense, digamos. Es un decaimiento exponencial, se dice. E a la menos X se cae. E a la menos T se cae. Y se va a caer más rápido, lástima no traje marcadores, ¿no? Pero imaginemos, más rápido o más despacio según lo que está multiplicando a T acá, ¿no? Porque es E a la menos KT, si quieren. Si K es grande, se cae así, ¡fum! Se va por un abismo. Si K es chiquita, y cae por una pendiente. Viene cayendo tranquilo, ¿sí? O sea, la idea de la amplitud siempre se va achicando, pero nunca llegaría a ser cero. O sea, ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca, como dice el chino, nunca. ¿Eh? Bueno, está bien, pero estamos analizando la amplitud, es este pedazo de acá. No la posición en función del tiempo. La amplitud. ¿Nunca es cero? ¿Nunca? Nunca. No, sí, A vale algo. A vale 1, qué sé yo. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Cómo nunca? Y en el infinito, ¿cómo nunca? Ah, bueno, sí. Bueno. No, porque una función que nunca es cero es una función que ni siquiera se acerca a cero, ¿verdad? Esta sí, en el infinito vale cero, en el límite vale cero. A los efectos prácticos el límite es un tiempo largo. ¿Estamos bien?
tiempo lo suficientemente largo como para que esto evolucione y llegue a amplitud cero. ¿Qué quiere decir amplitud cero? Se quedó quieto en el punto de equilibrio. Eso es. Muy bien. Primera cosa grosa que creo que la tenía marcada. No, tenía la otra. Bueno, esto, acá. La amplitud disminuye exponencialmente con t. Lo que vamos a discutir. Y la otra cosa, que fíjense que acá dice omega 0'. No es omega 0, es omega 0'. Y omega 0' es esto. Es parecido a omega 0, pero no es igual. Fíjate. Omega 0 era raíz de k sobre m. Omega 0' es raíz de k sobre m menos algo acá. ¿Sí? Es decir que es más chica. No importa este menos algo, no importa. Me interesa esto, ¿no? Omega 0' es menor que omega 0. Quiere decir que el movimiento amortiguado tiene una frecuencia menor que el movimiento simple. Es así. Igual este menor es muy pequeño. Normalmente van a encontrar en muchos textos que este omega 0' es casi igual que omega 0. Y se lo trata como iguales, mucho para resolver problemas, cosas así. Pero estrictamente es distinto. ¿Sí? Ahora lo que llamamos equilibrio, ¿no sería ya cuando el resorte está en longitud normal? ¿Por qué no? ¿No debería ser cuando las fuerzas son iguales de rozamiento y la cabeza del resorte? No. Equilibrio llamamos a cuando la fuerza restauradora no está funcionando. Eso llamamos equilibrio. Pero no puede ser que el rozamiento, como habíamos dicho, por ahí el rozamiento no puede ser no, el rozamiento depende de la velocidad. Se está pensando como tal. Esta es la gráfica del movimiento amortiguado. Es un coseno, una función periódica de estas, pero cuya cota se cae, se achica. La cota no es constante como antes, que iba entre A y menos A, como dos horizontales, sino que A y menos A decaen exponencialmente. El periodo es constante en función del tiempo, fíjate que no depende de T. A lo largo del movimiento es siempre el mismo, pero es menor que cuando no hay rozamiento. Eso lo vamos a ver ahora. Yo simplemente dibujé esta envolvente, se llama, función. ¿El periodo es menor o la frecuencia? Perdón, el periodo es mayor, la frecuencia es menor. Que es esta función, esta línea de puntos es esta función, que es lo que estaba afuera de la función coseno. Así como antes era A y era una horizontal, porque era A, ahora es A0 por E a la menos B sobre 2mt. Donde A0 es cuánto vale a tiempo cero. A tiempo cero todo esto vale 1, entonces el valor que tiene a tiempo cero, la amplitud máxima es A0. Y después de ahí para abajo. Esta también, ¿no? En módulo, ¿no? Esto es menos A0, es lo mismo, en módulo. Y esto eventualmente con el tiempo se frena. Porque disipa energía, lógico. La energía se pierde. Se va perdiendo. Tengo menos energía potencial elástica, la amplitud es cada vez menor, la velocidad máxima que alcanza el sistema también es cada vez menor. Obvio, pues la energía total del sistema es cada vez menor. Acá tenés, si la energía total era esto, habíamos discutido antes, por ejemplo, se podía escribir así, disminuir la amplitud implica disminuir la energía total. Claro, es un sistema no conservativo este, clarito. ¿No? O sea, fíjate cómo llegás a que es un sistema no conservativo, no por definición. Simplemente definiendo esa fuerza de rozamiento como la definimos, llegás a una ecuación como esta que te dice que tu sistema es no conservativo. Eso es importante, ¿no? Cuando uno hace estos análisis, no somos nosotros los que lo estamos analizando, nosotros estamos viendo cómo lo han analizado otros, obviamente, pero es importante que las conclusiones sean consistentes, digo. Por donde uno lo mire tiene que llegar siempre lo mismo, si no estamos en un problema. Bueno, y fíjate, acá tenés un sistema, ponele, un sistema verde donde decae despacito, está menos amortiguado que el sistema rojo donde decae rápido. ¿De qué depende? De B. En realidad depende de B y de M. Si ustedes se fijan acá, la pendiente del decaimiento es B sobre 2M. Cuanto más grande B, más rápido cae. Cuanto más chico M, también más rápido cae. El más grande B es fácil de ver, porque más grande B quiere decir dulce de leche, ¿no? Más que agua, o agua más que aire. Pero el más chico M, porque cuanto más chica la masa, también decae más rápido. Sí,
Físicamente, digo. Claro, tiene menos inercia, es más fácil frenar. Si la bola tiene menos masa, el mismo sistema viscoso lo va a frenar antes. No es más fácil frenar un fitito que frenar un camión. En cambio, si la masa es grandota y tiene mucha inercia, el sistema viscoso le va a costar frenarla. Va a decaer despacio esto, porque le va a costar frenarlo. En cambio, si es livianito, lo va a frenar rápido. Entonces uno verá, ¿no? Digo, el amortiguamiento no siempre es algo, porque de repente pasa con la... Como uno viene analizando en física, digo porque me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando uno viene analizando estas cosas parece que estas cosas fueran malas, ¿no? Es como, vengo analizando movimiento simple, ay, qué lindo todo, cierra bárbaro, viene el amortiguamiento, decís, uy, pareciera algo que uno quisiera evitar. O cosas, bueno, no. A veces uno quiere que las cosas se amortigüen, a veces uno quiere que las cosas no se amortigüen, según que estemos discutiendo, ¿no? Estoy en la hamaca de la plaza, no quiero que se amortigüe, quiero poder amacar a mi hijo tranqui, ¿no? No tener que estar metiéndole porque si no enseguida se frena, ¿no? Estoy con el auto y quiero que se amortigüe rápido. No quiero agarrar un bache y estar, ¿no? Quiero agarrar tuc y ya está, que se amortigüe rápido. Bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Bueno, y esto que está bueno también, acá son dos gráficas cualesquiera, donde en una B es más grande que la otra, ¿no? Este está en dulce de leche y este está en agua. Entonces se nota, uno se frena más rápido que el otro. Eso es lo obvio. Pero aparte, fíjense cómo el periodo cambia también. El periodo de la roja, fíjense que es un poquito más largo que el periodo de la verde. ¿Lo ven? Mirá. Fíjense en los nodos, que es donde se ve mejor acá, donde pasa por el equilibrio, cuando pasa por el equilibrio. La roja viene retrasada. Tiene un periodo un poquito más largo, tarda más, un cachito más en hacer el movimiento. Su frecuencia es menor, eso porque está más amortiguado, ¿no? Lo que habíamos visto acá. Acá. Está más amortiguado, le resto un número más grande, su frecuencia prima esta es menor que cuando le resto un número más chico. Y si pusiese al mismo tiempo acá en la misma gráfica uno no amortiguado, cuya amplitud es constante, seguramente está más a la izquierda todavía que la verde. No la puse, pero una con B0, B igual a 0, la voy a hacer para otro año. No, porque no la voy a dar más esta clase, me parece. Bueno, esta es una animación para ver lo que estamos discutiendo. Metemos la cuestión temporal en el medio, ¿no? Es un GIF, lo bajan en internet, no importa. El objeto negro que no está amortiguado, fíjate que la amplitud es siempre la misma, ¿no? La gráfica negra representa el movimiento del cuadrado negro este, y el azul que sí está amortiguado, se va frenando, ¿no? ¿Lo ven? La amplitud va siendo cada vez menor. Pero fíjense, por ejemplo, que acá consideraron las frecuencias iguales, ¿viste? Lo que hizo la animación no le hizo cambiar la frecuencia como corresponde. Tomó la misma frecuencia para los dos, es un error. Lo simuló más o menos. Bueno, nada, eso. Bueno, entonces, si el sistema... Estamos justo, no sé hasta dónde vamos a llegar. Si el sistema está amortiguado y yo quiero que se siga moviendo, no quiero que se frene, quiero que sea la hamaca, ¿no? Pongo a mi pibe en la hamaca, le doy un empujón, buenísimo, y después se empieza a llorar, bueno, dale, ¿viste? ¿Qué tengo que hacer? Meterle energía, tengo que seguir haciendo laburo para que el sistema se siga moviendo, porque el sistema tiende a perder energía, entonces yo tengo que hacerle una entrega de energía que compense lo que pierde para que esté siempre en movimiento. Eso viene a representar esto acá, ¿no? Esta manito es como que mueve para que esto se mueva. Eso es lo que se llama oscilaciones forzadas. Lo van a encontrar en los textos con ese nombre. Y entonces en el movimiento armónico forzado tengo tres fuerzas ahora. Tengo la fuerza restauradora, que ya es la de siempre. Tengo la fuerza de rozamiento, que es la que venimos discutiendo, que disipa energía. Y tengo la fuerza que yo le meto. Esa que dice F de T. Ahí. Ahora, si yo quiero que mi sistema oscile, la fuerza que yo haga, con la cual haga el trabajo para brindarle energía al sistema, para que el sistema oscile, tiene que ser una fuerza oscilante también. ¿No? Que intuitivamente queda acá, ¿no? Son estas rayitas de la manito, ¿no? Si yo quiero que esto oscile, porque me interesa que esto tenga un movimiento armónico, porque de todo lo que venimos discutiendo,
yo no me alcanza a hacerle así, o hacerle así, o hacer fuerza de cualquier manera. Yo tengo que hacer una fuerza armónica para que mi sistema conserve el movimiento armónico. ¿Estamos de acuerdo? Una fuerza de tipo armónica también. Entonces, esta es la fuerza que tengo que hacer. Una fuerza que sea seno, digamos que siga una función seno de t. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, esta F va a ser así, F0, que es la fuerza máxima, la amplitud de la fuerza, no importa, por el seno de omega prima t. Y le pongo omega prima. Fíjense que no es ni omega 0 ni omega 0 prima. Es omega prima. Omega 0 era la frecuencia natural del sistema simple. Omega 0 prima es la frecuencia natural del sistema cuando está amortiguado. Y omega prima es la frecuencia de la fuerza externa, que no es del sistema. Es la de la fuerza que yo le hago al sistema. Es otra. Por eso la anoto distinto por la verdad para no confundir. ¿Sí? Son todas frecuencias distintas. Bueno, como se imaginarán, ¿no? Otra vez. Ahora tenemos tres términos. La sumatoria de fuerzas involucra a la fuerza restauradora K por X, a la fuerza de rozamiento B por V, y a esta fuerza externa que hace que el sistema oscile, que es esta F0 seno de omega prima T. Igual a masa por aceleración, bla, bleta, bla, bleta. La solución de esto es re compleja. Realmente la solución de esta ecuación diferencial es mucho más compleja que la que venimos tratando, al punto que hay un lugar que nos perdemos el análisis, estrictamente. Fíjense, estos son ejemplos de sistemas que están quietos y se los pone a oscilar con una fuerza que tiene estas características, una fuerza externa que tiene estas características. Fíjense que al principio hace como un movimiento medio loco, medio impredecible, hasta que, podríamos decir, entra en régimen y se comporta como lo que nosotros estamos esperando. Este es el mismo sistema con la misma fuerza puesto a oscilar una segunda vez. Es distinto, ¿no? Y una tercera vez es distinto. Hay toda una primera parte del movimiento que es casi impredecible, hasta que luego entra en régimen, vamos a usar esa expresión, y el sistema se comporta como yo quiero que se comporte. Entonces, cuando yo resuelvo esto, tengo un periodo transitorio, ahora van a ver la ecuación, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Tengo un periodo transitorio que depende de las condiciones iniciales, depende de cómo estaban alineados el sistema y mi fuerza, y un periodo estacionario que es siempre igual ya. Por supuesto, nosotros vamos a centrar el análisis acá, ¿sí? Que es la parte que no depende de las condiciones iniciales, que es lo que siempre más nos interesa. ¿La fuerza externa estaría aplicada en ambos periodos? ¿En? ¿La fuerza externa la estarías aplicando en el periodo transitorio y de... Sí, arranca acá, claro, sí, la fuerza está todo el tiempo, porque si no el sistema se frena. Es un motor esto, a ver si... ¿No? ¿Saben cómo funciona un motor de un auto? Sí. ¿Sí? Más o menos. O sea, no hay que saber cómo funciona, pero ¿sabe que tiene pistones y cilindros, vieron? ¿No? Que son donde explota la nafta en el cilindro, entonces empuja el pistón para abajo, y esa fuerza es la que al final, gracias a la ingeniería, digamos, se mueve una rueda. No sé cómo, ok. Pero cuestión que el pistón sube y baja en el cilindro, ¿sí? Hace un movimiento armónico, carajo. O sea, ¿no? Pensemos los 2 minutos, es un movimiento armónico, sube, baja, da una posición de equilibrio. Es un movimiento que se describe perfectamente con todas estas cosas. Y hay una fuerza externa ahí que lo está empujando. Porque si no se frena el auto, si no le meto gas, se queda. Lógico, porque está rosa todo, ahí sí que rosa todo con todo, es un descontrol de rozamiento, de pérdida de energía descontrolada. Esa fuerza es la explosión del combustible, ¿no? Que todo el tiempo está explotando con una frecuencia que hace que el pistón se mueva con la frecuencia, bueno, todo así. Cuando arrancan un motor, vieron que hace como... hasta que... Bueno, es eso. Eso es este pedacito de acá. Que es cada vez distinto, claro, porque el pistón estaba más acá, explotó con el pistón acá, o depende de dónde quedó parado el motor, cuál pistón arranca primero. El motor primero hace como una vibración loca hasta que entra en régimen y ya está, estamos en condiciones de que mueva el auto, ¿no? Eso es esto, a diferencia de esto. ¿Está bien? Eso es una experiencia cotidiana. Eso está reflejado en la ecuación, en la resolución de la ecuación diferencial. Todo esto. Claro, es re complicado todo esto.
De hecho, nosotros vamos a ver la solución de la parte estacionaria. La solución de la parte estacionaria es esta, que por suerte es bastante sencillita dentro de todo. La solución de la parte transitoria son un montón de términos sumados acá, que yo no los tengo, nunca los encontré. De hecho, te dicen, cada vez que estudias esto, te dicen, y hay un montón de otros términos sumados. Pero son todos términos que con el tiempo tienden a cero. Entonces son términos que en algún momento desaparecen y la ecuación se transforma en esto, después de un tiempo, que es la parte donde entra el movimiento armónico. Entonces es una ecuación que responde a lo que estamos discutiendo del movimiento armónico. Tiene coseno, tiene todo lo que venimos discutiendo. ¿Sí? Bueno, la solución, esto, lo que me interesa destacar acá es que esto, así, se llama solución estacionaria del movimiento forzado, porque es la que queda en el tiempo. La primera parte, transitoria, son un montón de otros términos que en teoría van acá, que desaparecen con el tiempo, y por eso esto se transforma con el tiempo en esta ecuación, que es la que vamos a analizar nosotros. Que tiene algo que es re loco, ya. No sé si lo ven ahí. No lo ven, no sé si lo ven, porque hay que estar muy afinado, pero, o discutirlo un rato, pero... No es gravedad esto, es G, porque se le pone que G es esto, mira. No es para no ponerlo acá, le puse G porque si lo pongo acá me queda una ecuación así, digamos, es F0. Bueno, ok, primer análisis si quieren. Esto es la amplitud, ¿verdad? La amplitud depende de qué? Depende de la fuerza externa, de la magnitud. Claro, hago más fuerza externa, la amplitud es mayor, y depende de esto que está acá, que es todo este choclito de acá. Pero me interesa una cosa en particular, mirar acá. Hay una diferencia de frecuencias, ¿lo ven? Un delta. ¿Esta quién es? La frecuencia natural, que es la del sistema. ¿Y esta? La de la fuerza. Fíjense, esto es re importante. Si estas dos son muy distintas, ¿cómo me da este término? Mayor. Y como está dividiendo, la amplitud es menor. Ahora, si estas dos son muy parecidas, esta resta se hace chiquita, de hecho puede ser cero eventualmente cuando estas dos sean iguales, con lo cual la amplitud se hace mayor. ¿Lo ven? Entonces la amplitud depende, y esto es re loco, en mi cabeza es re loco, después se verifica todo el tiempo, pero depende de la diferencia de frecuencias que hay entre la frecuencia con la que oscilaría el sistema y la frecuencia con la que yo lo hago oscilar al sistema. Eso sería, por ejemplo, yendo al ejemplo de la hamaca. Si yo tengo una frecuencia distinta y que estoy empujando, en el momento en que la fuerza de la hamaca viene para... Lógico, es algo intuitivo, ¿no? Está bien. Igual lo voy a decir esto para que quede grabado, digamos, la hamaca no hace un movimiento armónico. ¿Viste? Parece como obvio que el péndulo es un buen ejemplo, bueno, no, porque la fuerza no es proporcional al desplazamiento. Es re loco, porque la fuerza depende del seno del ángulo y no del ángulo de desplazamiento. Y el seno del ángulo no es el ángulo, entonces no es proporcional al ángulo, es proporcional al seno del ángulo. Entonces no es movimiento armónico, pero se parece bastante, ¿no? Entonces, valga a modo de ejemplo. Esto, yo quiero que mi pibe siga contento mientras lo amaco, yo tengo que hacer fuerza, pero tengo que hacer fuerza en momentos adecuados, ¿no? Cuando viene la hamaca, porque si hago fuerza de cualquier manera, es probable que nos choquemos y que no lo termine amacando, termine sin amacarlo, ¿no? Yo quiero amacarlo, tengo que hacer fuerza con determinada frecuencia, parecida a la que tiene la hamaca. De hecho, cuanto más parecida, mejor. Cuando la hamaca viene, la empujo. Cuando viene, la empujo. Acompasamos los movimientos. Eso es esto. Acompasamos los movimientos. La palabra que vamos a usar es sintonizar. Yo sintonizo con la hamaca. ¿Les gusta la palabra? Bueno, porque aparte hay otra cosa que es importante acá, que era lo primero que yo quería que veamos, pero no lo vieron, porque esto era más obvio igual. Acá, esta es la frecuencia con la cual se mueve el sistema, y es omega prima. Quiere decir que el sistema no se va a mover con su frecuencia natural, se va a mover con la frecuencia con la que yo lo mueva, y eso es algo re loco. Es decir, cuando uno fuerza un sistema, el sistema pierde su frecuencia natural de alguna manera, y se mueve con la frecuencia obligada que yo le meto. Se va a mover más o menos, ahora sí, según esa frecuencia que yo le meto sea más parecida o menos
a su frecuencia natural. De hecho, si es muy distinta, ni se va a mover probablemente. Tengo una amplitud muy baja, eso quiero decir. Miren. Vamos a ver esto. Bueno, no, vamos a ver estos de acá primero. Por ahí lo puse en orden. Estos son casos, ejemplos. Yo acá traía el resorte y jugaba con el resorte y estaba re bueno. Si pueden ver teóricos del año pasado, del cuatrimestre pasado, en esta parte de la clase yo tenía distintos resortes y jugaba a ponerlos a oscilar y hacerlos oscilar con la mano y era re ilustrativo y me los olvidé. Bueno, los puedo traer para la vez que viene, arrancamos con eso si quieren. Pero es esto que está representado en gráficos acá. Estos tres gráficos representan un sistema oscilando, que es la curva de color, ya sea violeta, azul o roja, y una fuerza que obliga a oscilar, que es la curva negra, que es siempre la misma. La curva negra es siempre la misma. Cambia su frecuencia nada más. Entonces, si la frecuencia de mi fuerza es mucho menor a la frecuencia natural del sistema, es menor, vamos a decir mucho menor o menor, esto se va a mover así. Va a tener un periodo transitorio, no importa, miremos acá, a partir de acá en adelante. El sistema acompaña a la fuerza, ¿lo ven? Y con una amplitud parecida a la de la fuerza, si quieren. Imaginen que yo tenía acá un resorte y unas llaves colgando. Y yo hacía esto, ¿no? Despacito, con una frecuencia baja. Bueno, las llaves venían conmigo. Es eso. El sistema acompaña a la fuerza. ¿Sí? Vamos a este. Saltemos. Cada vez se va haciendo más parecido a la fuerza. ¿El qué? Perdón. En el periodo de transición cada vez se va... Sí, se empieza, sí, arranca de buena manera y en un momento se acompasan y entran en régimen, eso es lo que decía. ¿Qué pasa cuando sucede que la frecuencia con la que yo hago oscilar es mucho mayor que la frecuencia natural del sistema? Tengo la llave y el resorte y hago esto, tiqui, 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 ¿sí? Lo que pasaba, lo pueden ver en el video si no lo vemos la vez que viene, igual es lo que está representado acá, pero estaba bueno verlo, es que las llaves se movían con la frecuencia de mi mano, pero quedaban casi en el lugar. Es como que no llegaban a moverse, que yo ya lo estaba haciendo bajar, y cuando querían bajar, yo ya estaba subiendo, entonces se quedaban casi en el lugar y oscilaban con una frecuencia igual que la de mi mano, rápida, pero ahí, con una amplitud pequeña. Es esto que está acá. Recuerden, lo negro es la fuerza, lo rojo es las llaves, el sistema. Fíjate que van a contramano, ¿no? Cuando sube la fuerza, baja la llave. Cuando baja la mano, sube la llave. Porque hacían eso, querían como repelerse, digamos, ¿no? Porque cuando yo lo tiré para arriba y este estaba subiendo, ya bajé la mano y entonces subía mientras bajaba y bajaba mientras subía. Ocurre esto. Háganlo en sus casas, pueden probarlo, es seguro. Es un experimento seguro, pueden probarlo en sus casas. Lo interesante, lo más interesante era cuando yo hacía oscilar el llavero con una frecuencia parecida a la que el llavero oscilaba solo, ¿no? Yo primero agarrás el llavero, lo tirás así con la mano quieta, el llavero oscila con una frecuencia. Bueno, si con mi mano copio esa frecuencia, lo que ocurría es que el llavero empezaba a oscilar con una amplitud enorme. De hecho, me chocaba la mano y se quería ir al piso, ¿no? Una amplitud enorme. Fíjense, acá cambia la escala. Mira, este esquema, siempre la amplitud de la fuerza es 1, ¿no? Acá también es 1. Mirá acá, es 1, es esto, ¿no? Hubo que cambiar la escala porque el sistema oscila con una amplitud de 10. Enorme, enorme. Eso es porque, acá, estas dos son muy parecidas o iguales, entonces esta G es muy chiquita, entonces esta amplitud es muy grande. Entonces si yo quiero, a ver, reformulo la frase, yo voy a hacer oscilar mi sistema con la frecuencia que yo quiera, pero si yo quiero que el sistema se mueva, tengo que sintonizar con su frecuencia natural, ¿sí? Eso se llama resonancia. Esto está acá, ¿no? Mirá, vamos a ver de a uno. Miren el violeta, esta flechita es el vector de la fuerza que hace la mano, ¿no? Y esto es el llavero, ponele. Entonces, cuando va con una frecuencia baja, acompaña, más o menos, ¿no? Acompaña con una amplitud pequeña. Este es con una frecuencia alta. Tiki, 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 tiki. Va al revés. Fíjate que cuando baja uno, sube el otro. Y con una frecuencia alta, porque copia
a la de la fuerza externa. Y este que tiene una frecuencia parecida a la que tendría el sistema solo, mirá cómo hace oscilar al cuerpo. A lo loco, ¿no? Bueno, esto es muy fácil de ver. Lamentablemente no traje, insisto, pero se veía acá clarito. Eso se representa acá. Esto es amplitud en función de la frecuencia aplicada. Para frecuencias bajas la amplitud es chica. Para frecuencias altas también es chica. De hecho es menor todavía, si quieren. Pero cuando la frecuencia con la que yo hago oscilar se parece a la frecuencia natural, la amplitud tiene un pico. Esto se llama resonancia. Cuando yo hago oscilar un sistema aplicando una fuerza con una frecuencia similar a su frecuencia natural de oscilación, se dice que el sistema resuena. Así funcionan un montón de cosas. Ustedes todavía no vieron módulo 4, pero ponele, tal cual, esto, el espectro de IR. Ese gráfico de frecuencias que hablamos, ¿no? En el espectro de IR, que decíamos que el eje horizontal eran frecuencias. ¿Qué frecuencia? ¿De frecuencia de qué? ¿Pero de qué? No, es frecuencia con la que yo irradio al material. No sé si ustedes lo vieron cómo funciona, digamos, pero ustedes lo que hacen es irradiar al material con un aparato y ver el material qué es lo que hace con esa radiación. Por eso esto es siempre interacción de la luz con la materia, ¿no? Porque estamos hablando de eso. La frecuencia con la que le irradio la frecuencia normal del coso va a moverse más, y entonces yo sé que... Detecto señal. Por eso es el pico sería la amplitud. Ponele, sí, ponele. Pero es algo así, ¿no? Es esto, sí, es esto. ¿Está bien? Es frecuencia con la que yo hago oscilar. Entonces, si yo irradio con una frecuencia que coincide con la frecuencia natural de oscilación, el sistema va a oscilar fuertemente y eso probablemente yo lo pueda detectar de alguna manera. Así funcionan todos estos sistemas espectroscópicos. Cada vez que vean cosas como esta, piensen en resonancia. Así funciona la radio, por ejemplo. ¿No? En la radio, vos de la radio y sintonizás una radio u otra, vieron que son unos números, uno dice tal radio está en tal número, tal... ¿Qué son esos números? Frecuencias. Pongo a mi sistema, lo armo eléctricamente, pero de manera tal que oscile con determinada frecuencia, que coincide con la frecuencia con la que irradia esa radio. Yo quiero escuchar radio A, no sé ni cuál, no sé, escucho la radio, yo no sé qué radio. Radio A, que irradia con una frecuencia A. Entonces pongo a mi sistema para que su frecuencia natural sea A. Entonces va a amplificar la señal que le viene de A y no la de B. Si ahora cambio mi sistema, le cambio la masa o le cambio el resorte para que vibre con una frecuencia B, va a amplificar la señal de B y no la de A. Y así ustedes moviendo la perillita es que escuchan una radio u otra, porque amplifican la señal de una y no de otra. Si están muy cerquitas, ¿viste? Se pisan, porque amplifica uno, pero y un poco de la otra también, qué sé yo, ¿no? Bueno, en teoría esas son las piratas que meten muy parecida a otra, ¿no? Porque el espectro es uno. Cada radio tiene que tener una frecuencia asignada, porque si no, con mi radio no sintonizo nada. ¿Estamos bien? Una consulta. Cuando Sí. la frecuencia aplicada era muy parecida a la del sistema. Sí. Se llamaba Resonancia, acá está. Palabra clave, resonancia. Otro gráfico más o menos lo mismo. Nos vamos a despedir con esto, porque si arrancamos con otra cosa se nos va a complicar y ya está. Nos vamos a despedir con esto. Ejemplo de resonancia. ¿Conocen el ejemplo del puente de Tacoma? ¿Lo vieron alguna vez? ¿No? Bueno. Esto es una foto del puente de Tacoma. ¿Ven que tiene como un bucle acá? No era así el puente. Y es un puente de concreto, de cemento. ¿Sí? Mira. ¿Qué es eso, no? Está oscilando. Esto está desde el puente. Está puesto desde el puente. Mira. ¿No? Es un puente que se puso a oscilar naturalmente mira. Es de cemento, ¿eh? ¿Viste? No se puede creer. Está buenísimo. Mirá, hay un auto ahí, ¿lo ven? ¿Viste? Ponlo de nuevo. Mirá. Hay un auto acá, mirá. Es impresionante. Eso es una filmación, he puesto una cámara ahí, así, oscilaba así. Por supuesto, se rompió, ¿no? Claro, estuvo mucho tiempo oscilando así, meses, hasta que se rompió, ¿no? Era el chiste, por eso está filmado. Esto es en los 40,
No es como ahora que cualquier cosa que ocurre está filmado porque todos tenemos una cámara encima y podemos registrar. No, acá fueron a filmarlo porque se estaba moviendo así, iba la gente y era, uy, qué divertido, mirá cómo se mueve. Y ponían un auto para ver cómo movía el auto, digamos, o sea, era el chiste. Porque era un puente rígido, ¿no? Pero estaba construido de una manera que tenía una frecuencia natural de oscilación que coincidía con las ráfagas de viento que había en el cañón este donde estaba construido el puente. Entonces había un viento constante que estimulaba, entre comillas, digamos así, al puente para que oscile con una frecuencia muy parecida a la que tenía toda la construcción. Todo tiene una frecuencia natural de oscilación, ¿no? Ustedes entran a un boliche, ¿viste? Y boom, boom, ¿viste? Lo sentís acá. ¿Qué es eso? Lo sentís que se mueven tus órganos, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueven? Bueno, porque la frecuencia natural de oscilación de tu vientre coincide, más o menos parecida, no coincide del todo, digamos, pero es parecida con la frecuencia de esos bajos que están saliendo del... Por supuesto, claro, la cantante vikinga que rompe la copa, ¿no? Que larga el agudo y rompe la copa. Bueno, si alguien emite una vibración, a eso vamos a ver la clase que viene, vamos a ver ondas y vamos a ver sonido, ¿no? El sonido es tiene características como esta que estamos discutiendo. Hace vibrar al aire con un movimiento armónico. Entonces, si ese movimiento armónico hace vibrar a la copa, porque el aire choca y estimula a la copa para que vibre, con una frecuencia que es parecida a la que tiene ese vidrio, bueno, si la amplitud es suficientemente grande se va a terminar rompiendo. Entonces, la idea es que tiene que poder sintonizar con la voz, tiene que poder sintonizar la frecuencia de la copa, sea cual sea, justo, y aparte con una potencia tal, con una cantidad de fuerza, digamos, que haga oscilar tanto como para que se rompa. Todo eso tiene que pasar. Pero es potencialmente posible. Hay filmaciones, yo no sé si es verdad o es que le han golpeado la copa, no sé. Pero bueno, potencialmente, por supuesto, claro, es posible, ¿sí? Bueno, esto cambió la manera como se construyen las cosas, obviamente. La ingeniería, a partir de esto, ganó experiencia, digamos, y entonces las construcciones en general, los puentes y los edificios y cualquier otra cosa sometida a estas cosas, digamos, a este tipo de fenómenos, no tienen una frecuencia natural de oscilación, ¿no? Hacen que una parte del puente tenga una frecuencia, otra parte otra, un pilote otra, ¿no? La construyen con materiales, geometrías distintas, para que no todo el puente se ponga a oscilar junto, porque ese fue el problema, ¿verdad? Entonces, si coincide con la frecuencia de una parte del puente, se moverá un poquito esa parte, pero el resto no, y así es que no se caen más los puentes, ¿no? No se corre este riesgo, ¿no? Pero también decía, no sé, ustedes, creo que están en los libros, suele estar el ejemplo, que se dice que cuando una tropa marcha y va a marchar sobre un puente, se le hace romper el paso, ¿no? Mira, las columnas que marchan marcando el paso, ¿no? Todos juntos. Bueno, si le meten con la frecuencia, golpean el puente todos juntos con una frecuencia que haga oscilar al puente, capaz que lo rompen, ¿viste? Entonces, cuando una tropa, esto no sé si una leyenda, nunca vi una tropa marchando menos por un puente, pero dicen que cuando, o en algún momento por lo menos, cuando pasaban por un puente, tenían que romper el paso, caminar normal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno pisa distinto y ya está. No hay un estímulo con una frecuencia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿quedó? Ponele, qué sé yo. Nos vemos el miércoles que viene y si quieren por el campus podemos charlar, ¿eh? Suerte, buen fin de semana.